Senador Humberto Aguilar Coronado. Senador Sergio Álvarez Mata. Senador Francisco Agustín Arroyo Vieira. Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Gracias. Senador Rubén Camarillo Ortega. Gracias. Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en sustitución del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Gracias. Diputado José Gerardo de los Cobos Silva. Diputado Carlos Eliodoro Díaz Escárraga. Diputado Carlos Flores Rico. Senador Ricardo Francisco García Cervantes. Diputado Arturo García Portillo, en sustitución del diputado Gustavo González Hernández. Gracias. Senador Leonel Godoy Rangel. Senadora Adriana González Carrillo. Gracias, senador. Senador José González Morfín. Diputada Maritelma Guajardo Villarreal. Gracias. Diputado Juan José Guerra Abud. Senador Julián Huitrón Fuentevilla. Senadora Dolores Gutiérrez Zurita. Gracias. Diputado José Luis Jaime Correa. Senador Carlos Jiménez Macías. Diputado Israel Madrigal Ceja, en sustitución del diputado Víctor Castro Cosío. Ok. Diputado Víctor Castro Cosío. Israel Madrigal Ceja, en sustitución del diputado Víctor Castro Cosío. Gracias. Diputado Juan José Guerra Abud. Diputado José Ramón Martel López, en sustitución del diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. Presente. Senador Ricardo Monreal Ávila. Gracias, senador. Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Senador Ricardo Pacheco Rodríguez, en sustitución del senador Carlos Aceves del Olmo. Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Diputada María Antonieta Pérez Reyes, en sustitución de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera. Gracias, diputada. Diputado Jesús María Rodríguez Hernández. Gracias. Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, en sustitución del diputado César Augusto Santiago Ramírez. La de la voz, Gloria Romero León, presente. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado Gerardo Sánchez García, en sustitución de la diputada María Cristina Díaz Salazar. Diputado Felipe Solís Acero. Senador Carlos Sotelo García. Senador Tomás Torres Mercado. Gracias, senador. Senador Luis Alberto Villarreal García. Gracias, senador. Senador Renan Cleominio Soreda Novelo. ¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista? Diputado Alfonso Navarrete Prida. Presente, gracias. ¿Algún otro legislador o legisladora? Diputado Guerra Abud. Presente. De los Cobos. Diputado Gerardo de los Cobos. Presente. 30. Señor presidente, hay una asistencia de 30 ciudadanos legisladores. Hay quórum. Muchas gracias. Se abre la sesión del miércoles 8 de agosto del 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño. Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a nuestra agenda. Si algún legislador requiere la versión impresa, lo puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Asimismo, en su monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior está publicada en la Gaceta. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto.
Sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Gerardo Sánchez. Gracias, presidente. Solamente para solicitarle su intervención de nueva cuenta. Como usted recordará, el tema de la sequía es un decreto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que recibió la solidaridad del Senado de la República. El presidente de la mesa directiva ya le instruyó al Diario Oficial al secretario de Gobernación que se publique. Aquí hubo un exhorto que se aprobó en la permanente y la semana pasada el senador Rogelio Rueda también pedía su intervención. De nuevamente se la pedimos para saber por qué no se ha publicado este decreto legislativo en la Secretaría de Gobernación, toda vez que es un asunto del Congreso de la Unión de suma relevancia para los hombres y las mujeres del campo. Sí, tal como se solicitó la sesión pasada, se turnó el oficio, se envió el oficio correspondiente a la Secretaría de Gobernación. Le voy a pedir al doctor Garita, el secretario de Servicios Parlamentarios, les haga llegar una copia para que vean cómo el mismo miércoles pasado se cumplió a cabalidad la petición que aquí hizo entonces el senador Rogelio Rueda. Le pediría al secretario de Servicios Parlamentarios que por favor les hiciera favor de entregar una copia del documento correspondiente, porque pues, sí quiero que se vea que por lo que corresponde a la presidencia de la mesa directiva se ha hecho lo que se puede hacer, ¿no? Sí. Muchas gracias, diputado. Continúa la Secretaría con el trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Muchas gracias. Abstenciones. Una abstención, señor presidente. Antes de pasar al siguiente asunto, quisiera que me permitieran saludar aquí la presencia del alcalde del municipio de Cuandureo, Michoacán, el doctor Jesús Infante, y de algún grupo de ciudadanos de ese municipio que lo acompañan, invitados aquí por el diputado Julio Castellanos. Bienvenidos todos al Senado y a la Comisión Permanente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron 2 oficios de la Secretaría de Gobernación con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoración que otorga el Gobierno de la República Francesa y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, e informa de las solicitudes de cancelación de diversos permisos. Túrnense a la primera comisión las solicitudes de permiso y a las comisiones de Gobernación y de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores las solicitudes de cancelación. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio consimilar de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite información relativa a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2012, correspondiente al segundo trimestre. Remítase dicho informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Instituto Nacional de Migración oficio con la información de carácter público que contienen los programas de protección a migrantes correspondiente al primer y segundo trimestres, así como el acumulado al segundo trimestre de 2012. Remítase esa documentación a las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Secretaría de Salud el informe de resultados enero-junio del año 2012 del Sistema de Protección Social en Salud. Remítase a las comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto correspondiente al primer trimestre del año 2012. Remítase este informe a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Se recibió la invitación del Gobierno del Distrito Federal para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el jueves 9 de agosto del año en curso, y del 491 aniversario de la defensa heroica de México Tenochtitlan,
a celebrarse el lunes 13 de este mismo mes, ambas en esta ciudad del Distrito Federal. Para asistir en representación de la Comisión Permanente a esas ceremonias, se designa al diputado Israel Madrigal Ceja para la ceremonia del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y al diputado Víctor Castro Cosío a la ceremonia del aniversario de la defensa heroica de México Tenochtitlán. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio suscrito por el doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que informa el deceso de la doctora Graciela Rodríguez Ortega, integrante del Consejo Consultivo de dicha Comisión Nacional, y cuya función concluiría en el mes de octubre del año 2013. Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron del Congreso del Estado de Morelos 2 proyectos de decreto. Uno, que reforma la fracción séptima del artículo 3º constitucional, y otra, que reforma y adiciona los artículos 21 y 115 constitucionales. Túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, del Congreso del Estado de Jalisco se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º transitorio de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores. Una, del senador Jorge Osejo Moreno, vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite las actas de diversas reuniones de comisiones de dicho Parlamento, efectuadas los días 26 y 27 de julio y 1 y 2 de agosto del año en curso en la isla de Curazao y en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Una del senador Arturo Hervis Reyes, con la que remite el informe final de las actividades de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera, correspondiente al periodo de enero de 2007 a junio de 2012, y solicita declarar extinta dicha comisión. Y una del diputado Armando Corona Rivera, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 9 de julio del año en curso. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquense a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados según corresponda. En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 80 constitucional. Con su venia, señor presidente, colegas legisladores y legisladoras de la Comisión Permanente, vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reforma constitucional que sin duda alguna está fuera de tiempo tal como se encuentra, y sobre todo cuando el país ha avanzado cada vez más a equilibrar las facultades de cada uno de los poderes. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que data de 1917, distingue al Poder Ejecutivo como un poder supremo. El artículo 80 denomina al presidente de los Estados Unidos Mexicanos como el depositario del supremo poder ejecutivo de la Unión. Cabe mencionar que este dispositivo constitucional jamás ha sido reformado. Hay que aclarar que esta mención constitucional a un poder supremo no es la única. En 2 ocasiones se alude a ello. La primera la encontramos en el artículo 49 de la Constitución, que establece el principio de la división de poderes, el cual determina, y leo puntual, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.
La segunda referencia, como ya lo dije, está en el artículo 80, al disponer que, leo puntual, se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Nuestra Constitución, al referirse al presidente como el supremo poder ejecutivo, en los hechos da una acepción jerárquica superior que a los otros dos poderes. No hay duda, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra supremo como un adjetivo que significa sumo, altísimo, que no tiene, en otras palabras, superior en su línea. Diversos estudios históricos y sociológicos sobre esta circunstancia señalan que el antecedente, imagínense ustedes, podríamos encontrarlo en la figura del virrey, que en tiempos de la colonia poseía atribuciones no solo ejecutivas, sino también legislativas, y era denominado también supremo. En estos días, en estos nuevos tiempos, resulta innegable que la preponderancia del Ejecutivo todavía radica, reconozcámoslo, en la concentración de decisiones trascendentes. Por eso, el Ejecutivo se percibe, existe una cultura así, con esa supremacía, por demás errónea, que hay que equilibrar, pues si bien es el administrador del país y por ende su gestión es altamente visible, los otros poderes le proporcionan las herramientas necesarias para su propia legitimación. Uno de los primeros antecedentes sobre el uso del adjetivo supremo lo encontramos entre los años de 1823 y 24. Cuando el Congreso Constituyente decretó la conformación del Supremo Poder Ejecutivo a manera de triunvirato en un cuerpo colegiado creado para cubrir las funciones ejecutivas tras la abdicación y desconocimiento del imperio de Agustín de Iturbide. Finalmente, lo cierto es que en estos tiempos de modernidad no hay motivo ni razón que valga para no eliminar este resabio de la Constitución, producto de la tradición de nuestra propia historia, que hoy por hoy resulta por demás anacrónica. Es urgente crear una conciencia política sólida que permita unificar la única supremacía del poder que existe en México y que es el de la Federación. Consentir este adjetivo y permitir que continúe favoreciendo, aunque fuese solo en la expresión, pero en los hechos, en la serie de poderes no escritos que el propio presidente tiene, es necesario entonces pensar que los órganos públicos distintos que garantizan un funcionamiento eficaz, sin duda alguna, se definen a partir de su igualdad y no en la concentración del poder en uno solo de ellos. La reforma que planteo se funda en el reconocimiento a la igualdad entre poderes. Asimismo, abona con mucho a la modernización de nuestro sistema político para que éste nos permita ser garantes de un verdadero equilibrio entre los poderes de la Unión, pero también para erradicar de la cultura política nacional la figura de un Ejecutivo Federal hegemónico que esté por encima de cualquier institución. Por lo antes expuesto, presento ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Constitución a fin de eliminar la palabra supremo que se antepone cuando se hace referencia al Poder Ejecutivo de la Unión, para quedar como sigue. Artículo único, se reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como sigue, artículo 80, se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados
Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador Jiménez Macías. Se turna su iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. No ha llegado el senador Julián Huitrón. Permítanme, mis compañeras y compañeros legisladores, un momento de su atención. Sí. A solicitud del senador Carlos Navarrete, esta mesa directiva desea manifestar su más sentida consternación por el sensible fallecimiento de la cantante Chavela Vargas. Con su inconfundible voz profunda y entrañable reinventó las canciones rancheras de México, contribuyendo con ello a que la cultura mexicana se difundiera en todo el mundo. Reconocemos en ella a una de las voces más populares de nuestra música. Sin duda fue un personaje que vivió a contracorriente de los estereotipos acostumbrados. En una canción que la inmortalizó, compuesta por Joaquín Sabina, Por el Boulevard de los Sueños Rotos, leo el primero de los párrafos, el primero de los estribillos de la canción. Dice: en el Boulevard de los Sueños Rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Y al final, el último estribillo dice: las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Chavela Vargas fue una mujer polémica. Yo creo que no ha muerto. Su obra y vida quedará en sus más de 80 productos discográficos. Se ha ido la gran dama Chavela Vargas. Descanse en paz. Tiene el uso de la tribuna el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 133 constitucional. Gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Esta legislatura del Congreso de la Unión se enfrenta a una serie de decisiones cruciales en relación con algunas propuestas legislativas. Amnistía Internacional considera que un asunto trascendente en la agenda legislativa es la reforma al texto constitucional para reconocer claramente en el ordenamiento jurídico nacional la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales que México ha suscrito en la materia, algo que nosotros desde luego compartimos. Además, recordemos que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en su artículo 27, en la parte tocante al derecho interno y la observancia de los tratados, es muy clara al decir que un Estado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un compromiso internacional, lo que significa que una vez que el Estado mexicano ratifique un instrumento internacional, tras cumplir con el debido proceso constitucional contemplado en el artículo 76 de nuestra Constitución Política y el 133, queda obligado jurídicamente a dar cumplimiento a sus obligaciones. Sobre todo nos estamos refiriendo al tema del cumplimiento de los derechos humanos. Ello sin demeritar y sin olvidar los cambios que se han presentado, emprendidos en nuestra Carta Magna para dar mayor certidumbre en cuanto a derechos humanos se refiere. Recordamos la reforma del 99 y la reciente reforma del 2010, en donde se aprobaron los artículos, modificaciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97 y 105. Ello se hizo con el fin de garantizar
el desarrollo y pleno respeto de los derechos humanos y como en su momento dije, estas reformas resultaron muy oportunas en estos tiempos de militarización. Basta decir que hoy tenemos más ejecuciones y desapariciones en las calles que cuando empezó esta denominada guerra contra el crimen organizado o narcotráfico, con más de 70,000 personas muertas en condiciones de violencia, más de 15,000 desapariciones forzadas. Esto es un récord mundial que no lo tiene Ruanda ni Somalia, países que han sido acusados de genocidas y violadores sistemáticos de derechos humanos en los tribunales internacionales. Lo anterior no solo lo digo yo, sino que organismos defensores de los derechos humanos lo hacen propio, tanto en el país como en el extranjero, entre los que destacan el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coinciden en reprobar a México en esta materia debido a la persistencia de prácticas como la tortura y el abuso de poder por policías y autoridades y que han generado figuras jurídicas cuestionables que en su momento votamos en contra, como el arraigo y la falta de respeto a los pueblos indígenas. Persiste en México la violencia contra las mujeres, así como una severa carencia de protección a periodistas y a los mismos integrantes de organismos defensores de los derechos humanos. Es decir, el Estado mexicano se ha caracterizado en discurso y en apariencia por ser en el contexto internacional uno de los actores comprometidos en los convenios de derechos humanos, pero en la práctica se convierte en un violador sistemático de los mismos. Tenemos que reconocer que ya hay los derechos humanos de primera generación, que son, como ustedes recuerdan, fundamentados en la libertad, comprende los derechos civiles y políticos, y estos surgen ante la necesidad de oponerse a los excesos de la autoridad. Los derechos de segunda generación, derechos humanos de segunda generación, que se fundan en la igualdad y que son los derechos económicos, sociales y culturales, es donde el hombre exige al Estado que cumpla con ciertas obligaciones de dar y hacer. Los derechos humanos de tercera generación, que deben sostenerse en el principio de la fraternidad, son los denominados derechos a la solidaridad, que todavía se encuentran en proceso de maduración. Y hay un cuarto contenido, clasificación, que muchos de los autores de derecho internacional sostienen, que es la cuarta generación de derechos humanos. Estos nuevos derechos obedecerían a la necesidad de concebir a la humanidad como una sola familia y que todos sus miembros deben sumar esfuerzos para el bienestar global, y si cualquier integrante de ese cuerpo está lesionado, ello inevitablemente redundará en el sufrimiento de todos los demás. Por esta razón, nosotros pretendemos elevar a rango constitucional el respeto de estos tratados internacionales y agregar en el texto que contiene el 133 una definición clara sobre la supremacía de los derechos humanos en materia constitucional en nuestro país. Le solicitaré, ciudadano presidente de la mesa directiva, que pueda plasmar íntegra la exposición de motivos, porque consideramos que el país tiene que tender y promover procedimientos de creación de derecho internacional y respetar los que existen. Esta es la razón por la que hoy he presentado esta propuesta, que contiene iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 133 constitucional relacionado a tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por la atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Monreal. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Tiene el uso de la tribuna el senador Julián Huitrón Fuentevilla, a nombre propio y de los senadores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar proyecto de decreto que adiciona el artículo 105 y reforma el artículo 111, ambos constitucionales. Con su venia, señor presidente. Distinguidos miembros de esta honorable asamblea, diputados y senadores. Movimiento Ciudadano somete a la consideración de ustedes la posibilidad de adicionar dos incisos a los artículos 105 y 111 de la Carta Magna, que en esencia se refieren a lo que voy a tratar de exponer sucintamente. Como es bien sabido, la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial se manejan conforme a los principios de nuestra Carta Magna. Al margen de esto, existen 4 organismos autónomos constitucionales que no pertenecen a uno ni a otro poder. Concretamente, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, el INEGI, que en su esencia, por su propia regulación, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al no pertenecer a ninguno de los poderes constituidos, carecen de la posibilidad que sí tienen todos los que enuncia la fracción primera del 105 constitucional cuando se dan conflictos entre dos poderes o todas las diferentes hipótesis que menciona este artículo, involucrando a los 3 niveles de gobierno: federal, local y municipal. ¿Hacia dónde va esta iniciativa? A que estos órganos tienen la facultad de ejercitar la controversia constitucional. Como es bien sabido de todos ustedes, este es un juicio de instancia única que se tiene que tramitar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su resolución es inatacable y en ese sentido, cuando se dan los conflictos como el que vivimos actualmente, la controversia constitucional que el Ejecutivo dirigió contra esta comisión cuando se intentó, sin éxito, que se publicara la ley de víctimas, historia que todos ustedes ya conocen. Pero ¿qué ocurre con estos 4 organismos constitucionales autónomos? Voy a escoger el más significativo, que es el Banco de México. Tiene todos los elementos, inclusive de autonomía. Recuerden ustedes, sobre todo quienes son diputados, que el Banco de México fija incluso su propio presupuesto, no la Cámara de Diputados, y tiene una autonomía total. Y así ocurre con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los otros 2 organismos. Pero la propuesta nuestra es para que al adicionarse el inciso D del 101, se conceda a estos 4 organismos autónomos la posibilidad de la controversia constitucional. Verbigracia: si el presidente de la República le ordena al Banco de México seguir determinadas líneas financieras o fijar el tipo de cambio en una cantidad X, ¿qué puede hacer el banco? Necesita un árbitro. Pero además hay algo muy importante, que prácticamente con eso terminaría, que no es utópico lo que estamos proponiendo, porque así suena como, bueno, pues sí es algo que sí sería deseable.
Le voy a dar lectura en una cuartilla a la jurisprudencia obligatoria definida en el año 2007 por nuestro máximo órgano jurisdiccional, que dice: el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los órganos constitucionales autónomos, ha sostenido: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial, que sin perder su esencia, sigue hablando de los organismos constitucionales autónomos, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. Segundo, se establecieron esos organismos en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica, para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado, que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. Tercero, la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, ya que la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales, tanto del Estado cuanto de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento al anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal, mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación, contar con autonomía e independencia funcional y financiera, y atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Hasta ahí lo que dice la Corte. Ahora, no debe esto confundirse con los órganos con autonomía constitucional como la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta, como un organismo con autonomía, no es un órgano constitucional autónomo. Al que nos referimos es a estos cuatro que hemos enunciado y que sometemos a su consideración. Gracias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Continúe la Secretaría. Para los efectos del artículo 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de septiembre del año 2012. Servicios personales, 139.254.627 pesos. Materiales y suministros, 4.861.273 pesos. Servicios generales, 151.346.273 pesos. Ayudas y subsidios, 965.717 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 2.833.508 pesos. Total, 299.261.398 pesos. México, Distrito Federal, a 25 de julio del año 2012, senador Rubén Fernando Velázquez López, presidente; senadora Gabriela Ruiz del Rincón, secretaria; senador Fernando Castro Trenti, secretario;
licenciada Graciela Brasdefer, tesorera. Es todo, señor presidente. Gracias. Está a discusión el proyecto de presupuesto. Al no haber quien solicite la palabra, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto de presupuesto. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por la abstención. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores correspondiente al mes de septiembre del 2012. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el informe del presupuesto ejercido en el mes de junio del año 2012. Presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores en el mes de junio del año 2012. Servicios personales, 61.226.475 pesos. Materiales y suministros, 3.840.039 pesos. Servicios generales, 186.063.767 pesos. Ayudas y subsidios, 1.192.112 pesos. Obras públicas, 300 millones de pesos. Bienes muebles e inmuebles, 302.651 pesos. Total, 552.625.044 pesos, que incluye el presupuesto pagado y el comprometido. México, Distrito Federal, a 25 de julio del año 2012. Senador Rubén Fernando Velázquez López, presidente. Senadora Gabriela Ruiz del Rincón, secretaria. Senador Fernando Castro Trenti, secretario. Y licenciada Graciela Brasdefer, tesorera. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. En otro apartado del orden del día tenemos la discusión de un dictamen de la tercera comisión con punto de acuerdo por el que se apruebe el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara como magistrada del Tribunal Superior Agrario. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta, solicito a la Secretaría de lectura únicamente al punto resolutivo que propone. Doy lectura al punto resolutivo del dictamen. Primero, se aprueba el nombramiento a favor de la ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara como magistrada del Tribunal Superior Agrario por un periodo de 6 años. Segundo, tómese la protesta de ley a la ciudadana citada en el resolutivo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de magistrada del Tribunal Superior Agrario en los términos expuestos. Tercero, notifíquese al ciudadano presidente de la República para los efectos procedentes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. Han solicitado en ese orden primero el senador Ricardo Monreal y después el diputado Cárdenas Gracia hace el uso de la palabra. Tiene el uso de la tribuna el senador Ricardo Monreal. Gracias, ciudadano presidente. De manera casi inveterada, frecuente, me abstengo de votar en favor algunos de los nombramientos que aquí se ratifican y que integran órganos jurisdiccionales en tribunales tanto fiscal como agrario, o incluso en órganos electorales, órganos jurisdiccionales en materia electoral, y otros más que quedan bajo la facultad de ratificar o no a el Congreso mexicano, en ocasiones al Senado, en ocasiones a la Cámara de Diputados, y en ausencia de sesiones ordinarias le corresponde a la permanente esta responsabilidad. Hago este preámbulo porque hoy voy a votar en favor
de la propuesta que está sometida a la consideración de esta Asamblea. Y voy a votar en favor porque resulta que conozco los antecedentes de la candidata a integrar el Tribunal Agrario, a la licenciada Maribel Méndez de Lara. Ella proviene de una familia humilde, radicada en Villanueva, Zacatecas. Tengo la fortuna de conocer a su familia y ella, en lo personal, nunca estuvo afiliada a ningún partido político. Ha sido una profesional en la materia jurídica agraria. Y voto en favor porque estoy seguro que su desempeño estará siempre apegado a la verdad jurídica y la justicia agraria. Por eso, porque ella, proveniendo de la cuna de donde proviene, no puede traicionar a los suyos, y porque su formación jurídica ha sido casi a base de la cultura del esfuerzo. Por eso hoy, con beneplácito, votaré en favor de la magistrada futura del Tribunal Agrario, Maribel Méndez de Lara. Por su atención, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Monreal. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Jaime Cárdenas Gracia. No es así, no es así. No, gracias, presidente, compañeros, compañeras y legisladores. No, yo también confío en la opinión jurídica del senador Ricardo Monreal, pero sí hago una reflexión que ya habíamos realizado la sesión anterior de esta comisión permanente. Yo no puedo hacer ningún comentario acerca de la propuesta de la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, porque no tengo la fortuna de conocerla como Ricardo Monreal. Entonces no puedo realizar una argumentación ad hominem, ni tampoco una argumentación ad verecundiam, no estoy en esa posibilidad. Lo que sí quiero es comentar con ustedes acerca del método que empleamos en este Congreso, en la Comisión Permanente, en el Senado, o a veces en la Cámara de Diputados para realizar algunos nombramientos. Yo creo que tenemos en México, para trascender como país, para construir efectivamente un sistema democrático, un Estado de Derecho, buscar formas, métodos, procedimientos distintos para la designación, para la elección de ministros de la Suprema Corte, de los magistrados de los principales tribunales del país, para designar a los titulares de órganos constitucionales autónomos. Creo que abona poco en la independencia de los titulares de estos órganos el que sea el Ejecutivo el que proponga al Senado o a la Comisión Permanente, o a veces las propias fuerzas parlamentarias, los grupos parlamentarios, como es el caso de los consejeros electorales, los que los designan, porque entonces estos nombramientos se ven teñidos muchas veces, no digo que siempre o que este sea el caso, pero se ven teñidos por intereses partidistas, por intereses de grupo, por acuerdo entre grupos parlamentarios, y esto desde luego no abona en la independencia y en la imparcialidad de los titulares de los tribunales y de los órganos constitucionales autónomos. Por eso, algunas voces, tanto en el mundo académico como en el mundo político, hemos insistido en que es importante que veamos un mecanismo distinto. Imagínense, por ejemplo, que los ministros de la Suprema Corte puedan ser electos por el voto ciudadano, o que los magistrados del Tribunal Agrario sean electos por el voto de los ciudadanos, o los consejeros electorales, etcétera, o los magistrados del Tribunal Electoral, o los del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Creo que sería muy importante que los ciudadanos
sometieran al escrutinio público, a la revisión de los antecedentes curriculares de cada persona, pues antes de que sean electos por la propia soberanía popular. No puede, hay algo grave en el Estado de Derecho mexicano y de muchos países del mundo. Si nos fijamos bien, el titular del Poder Ejecutivo se elige por el voto ciudadano. Los titulares del Congreso de la Unión, los diputados, senadores, por el voto ciudadano. Pero el tercer poder de este país, que es el Poder Judicial, sus principales representantes y titulares no son electos por el voto ciudadano. Entonces creo que aquí hay un déficit democrático en el mecanismo indirecto que utilizamos para designar a estos consejeros o a estos magistrados. Entonces mis respetos a la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, votaré a favor porque no tengo objeción alguna sobre su currículum y confío plenamente en la opinión jurídica y personal que emitió hace un momento el senador Ricardo Monreal, pero sí demando del Congreso de la Unión, sobre todo de los que van a ser legisladores en la próxima legislatura, que modifiquemos la Constitución para que tengamos en México un método más democrático para la elección y el nombramiento de estos cargos públicos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cárdenas Gracia. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Rogelio Rueda para referirse al dictamen y finalmente también hará uso de la tribuna el senador Tomás Torres Mercado. Gracias, presidente. Con su venia, solamente para compartirles que en el grupo parlamentario del PRI revisamos estas propuestas del presidente de la República y en este nombramiento en el que participan ambos poderes con la propuesta del Ejecutivo y la definición por parte del Senado y en sus recesos de la Comisión Permanente que estamos integrando, revisamos el caso y coincidimos con el planteamiento de este dictamen. La ciudadana Maribel Concepción Méndez de Lara, la conocemos en el ejercicio de su labor como servidora pública, con muchos años de experiencia en el sector agrario, por supuesto con experiencia en la impartición de justicia agraria, pero especialmente porque nos parece que no basta con tener conocimientos jurídicos o experiencia jurisdiccional, sino nos parece que en esta responsabilidad de magistrada agraria, particularmente en la Sala Superior, es importante que se tenga una convicción y una sensibilidad para tratar los asuntos agrarios. Se trata de asuntos que importan a un segmento de la población mexicana que debemos atender con especial cuidado. Se trata de asuntos en los que, si se pierde esa sensibilidad, se generan condiciones de enfrentamiento, de dificultades en comunidades. Está en juego, por supuesto, el patrimonio de muchos campesinos en ocasiones, de colectividades de campesinos, de ejidos. Se trata de una responsabilidad muy delicada y sin embargo nos parece que esta propuesta del Ejecutivo reúne estos requisitos, no solo jurídicos, no solo cumple los requisitos legales, sino con el cuidado de observar que tenga esta convicción y este talante de servicio. Nos parece que se reúne esa condición. Por eso votaremos en favor de este dictamen, en favor de Maribel Concepción Méndez de Lara, porque confiamos en que tendrá un desempeño adecuado al servicio de los mexicanos más desprotegidos y al servicio de la justicia agraria, que será su responsabilidad de ser aprobado su nombramiento por este pleno y cuyo voto a favor le solicitamos. Muchas gracias. Gracias, senador Rueda. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Tomás Torres Mercado. Gracias, estimado presidente. Hemos considerado necesario en mi grupo parlamentario, en el grupo parlamentario del Partido Verde, fijar nuestra postura con relación al contenido del dictamen en discusión y, por supuesto, también, ¿por qué no decirlo?,
porque debe ser motivo incluso de orgullo para la entidad federativa de la que tenemos nuestro origen y que representamos. Y además es también, ¿por qué no señalarlo?, no solo interesante, motivo de celebración de que haya dictámenes que en este pleno los diversos grupos parlamentarios puedan coincidir con relación a su contenido, destacando la posibilidad del acuerdo político, pero para este caso, el nombramiento de una vacante de la Sala Superior del Tribunal Agrario. Dice su ley orgánica, y particularmente a partir de la reforma, cuyo debate luego no se agota, del artículo 27 de la Constitución Federal de este país, que se organiza un Tribunal Superior Agrario con 5 magistrados y tribunales unitarios cuya titularidad es justamente de uno, como su nombre lo indica. Yo quiero comentarles a ustedes que para la comisión de la que formo parte, de la tercera, que tengo que expresar porque es debido, no solo por la coyuntura en la discusión, de que con diligencia han conducido la mesa directiva de esta tercera comisión que preside el diputado Julio Castellanos del Partido Acción Nacional. Activos y hacedores de acuerdos los secretarios Silvio Lagos del PRI, Alba Leonila del propio Partido Acción Nacional y Víctor Manuel Castro, nuestro amigo del Partido de la Revolución Democrática, que han generado condiciones sí para el debate, pero también para un entendimiento político. Ha sido un proceso complejo, no fue sencillo. Hay una propuesta que acompañó en ejercicio de su facultad del ciudadano presidente de la República, no solamente de, si es una lista evidentemente, de Maribel Méndez de Lara, sino también de Rosendo González, ambos con un origen desde abajo, conocedores de la disciplina, en contacto histórico con los sujetos de derecho agrario. Me refiero a ejidatarios, a comuneros, a comunidades indígenas, a núcleos de población ejidal. No fue una decisión sencilla. Sin embargo, me parece que el mérito de su esfuerzo profesional, con lealtad y con honestidad, a pesar de esa complejidad, tuvo esta comisión y ahora el Pleno a bien designar en este proceso de colaboración a Maribel Concepción Méndez de Lara. Diré algo que en política puede decirse o no. La primera parte, el tribunal requiere del reconocimiento, no de la cuota de género, no, del reconocimiento del derecho político de las mujeres. Pero no solo eso, y ahí lo señalé en la comisión, porque hay talento y ha habido acción de Méndez de Lara. No ha vencido en absoluto la consideración del género, sino de una capacidad reconocida. Y la última, dije, puede sonar, no a vanidad, porque no será para el que les habla, sino para la licenciada Méndez de Lara, egresada de una escuela, de una universidad pública, de esa con la que tenemos el deber de sostener como principio en este país, que da buenos frutos, la Universidad Autónoma de Zacatecas, su Facultad de Derecho, en donde ahora no sería profesor de ella, sino modesto aprendedor de una futura magistrada. Muchas gracias.
Gracias, senador Torres Mercado. No habiendo otra intervención solicitada, voy a pedir a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal del punto de acuerdo. Iniciaremos con la votación del lado derecho. Le solicitamos a los señores legisladores se pongan de pie. González Carrillo, a favor. Pérez Reyes María Antonieta, a favor. Solís Acero, PRI, a favor. Alfonso Navarrete, a favor. Humberto Benítez Treviño, PRI, a favor. Israel Madrigal Ceja, PRD, a favor. Carlos Sotelo, a favor. Jaime Cárdenas, a favor, con los comentarios que realicé. Dolores Gutiérrez Zurita, a favor. Flores Rico, sí. Rojas, a favor. Martel López, por su experiencia y capacidad, a favor. Pérez Cuevas, sí. Aguilar Coronado, sí. Villarreal, sí. Camarillo Ortega, a favor. Álvarez Mata, por el sí. Sánchez García, sí. Rueda, sí. Soreda Novelo, sí. Jiménez Macías, a favor. Eliodoro Díaz Escárraga, sí. Juan José Guerra Abud, a favor. Tomás Torres Mercado, sí. Julián Huitrón Fuente Villa, Movimiento Ciudadano, a favor. ¿Falta algún ciudadano legislador o legisladora de emitir su voto? ¿Falta algún legislador o legisladora de emitir su voto? Se va a tomar la votación de la mesa directiva. Romero León, sí. González Morfín, a favor. Señor presidente, se emitieron 29 votos a favor, 0 votos en contra. Muchas gracias.